Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, tercer año de secundaria. Tengan muy buenas tardes, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 1, sujeto, estructura y clases. Bien, en cuanto a este tema, el sujeto, vamos a ver una diversidad de nociones, definiciones, conceptos. En primer lugar, lo vamos a ver en forma sintácticamente, en la cual nos indica que es un sintagma, ¿no? Lo conocemos nosotros como sintagma nominal, ya cambió el nombre, como ya les dije anteriormente, ¿no? Pero se sigue utilizando lo que este nombre del sujeto. Sintagma de la oración, que es equivalente a un pronombre personal. ¿Por qué equivalente a un pronombre personal? Porque lo podemos reemplazar el nombre por un pronombre, ¿no? Por ejemplo, no, María juega en el campo, ¿no? En vez de María, ella, porque no le voy a poner él, ¿no? Ella juega en el campo, porque tiene que concordar en número y persona con el verbo. Y su núcleo es el sustantivo. No solamente el sustantivo, alumnos, hay varias clases de núcleo para el sujeto que ya lo vamos a estudiar en forma detenidamente. En cuanto al criterio semántico, siempre semántico significado, alumnos, no se olviden. Sintáctico es la función que cumple dentro del enunciado de la oración. Semántico, el sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Eso desde primaria, desde cuando yo he estudiado está eso. O el sujeto es todo aquello lo que se va a decir, ¿de quién? Del predicado. Veamos otro concepto de Lázaro Carreter. ¿Qué nos dice él? Que el sujeto es el elemento de la oración, ¿no? Persona, animal o cosa, de cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda, se desea, o lo que se le manda algo. O sea, todas las oraciones de acuerdo a la actitud del hablante, que eso ustedes ya lo conocen. Eso nos dice lo que es Lázaro Carreter. Otros nos dicen, ¿no?, que el sujeto es un elemento que tiene la función de informar quién realiza, causa o padece la acción del verbo. Ahora, la posición del sujeto estudiantes puede estar al inicio, al medio o al final. Y tenemos los siguientes ejemplos. La ciudad está muy poblada. Bueno, queda un error. Con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Durante las vacaciones iremos al lago, tú y yo. Como ven ustedes acá, ciudad, que es el sujeto, está al inicio. Gloria, que es el sujeto, está en el medio. Y tú y yo, que es el sujeto que está al final. ¿Cómo reconocemos el sujeto? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué metodología vamos a utilizar? En primer lugar, tenemos que ubicar ¿qué? El verbo. Este verbo está conjugado. Así, cuando hablamos de verbo conjugado, pues hablamos estudiantes, ¿no? Primer, singular, en plural, etc. Y cuando ubicamos el verbo, vamos a formular una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Quién o quiénes? Más el verbo. Pero esto para personas, animales, objetos personificados. Objetos personificados. Luego, ¿qué? Más verbo, pero para cosas u objetos en general. Y la respuesta que te va a dar, ¿no?,
viene a ser el sujeto. Viene a ser el sujeto. Disculpen, creo que alguien, a ver. Sí, Arturo. Señor Arturo, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Qué gusto tenerlo en mi clase. ¿Puedo continuar, Arturo? Arturo, Sí, profesor. ¿puedo continuar, no? Sí. Sí, bien, hijo. Estamos hablando sobre el sujeto. Ahora estamos viendo lo que es el reconocimiento del sujeto, en la cual tenemos que hacer dos preguntas, pero en primer lugar tenemos que ubicar al verbo, quién o quién es más verbo, pero solamente para personas, animales o objetos personificados, y qué más verbo para cosas u objetos en general. Y la respuesta viene a ser el sujeto. Por ejemplo, tenemos acá, Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. ¿Cómo reconocemos el sujeto? ¿Cuál sería la pregunta ahí, Nayeli? Nayeli, ¿me escuchas? Sí, profesor. Sí, bueno, ¿sabe? Rasuñiti, bueno, es un nombre, ¿no? Entonces, nos vamos acá, dice, para personas. Allá. ¿Cómo sería la pregunta? Pero ¿cuál sería el verbo primero? Tenemos que ubicar cuál es el verbo. ¿Cuál sería el verbo acá? En Rasuñiti hizo sonar alto el tono Huactay. Resumiti. ¿Mm? ¿El verbo Rasuñiti. Rasuñiti? A ver. Sonar más alto del tono. Sonar más alto el tono es el verbo. El verbo es el estado, No, la no, acción o pasión que realiza, ¿no? Tranquila, hija, no te confundas, tranquila, tranquila. ¿Mm? Recuerden el verbo, esta clase de verbo de perífrasis verbal. Donde podemos encontrar dos o más verbos. En este caso, bueno, es un poco complejo acá porque es una perífrasis. Hizo sonar. Hizo, ¿no? De hacer, ¿no? Sonar. Termina en ar. En forma infinita. Hizo sonar vendría a ser el verbo. La pregunta sería, ¿quién hizo sonar qué? Más alto el tono Huactay. ¿Cuál sería la respuesta, Nayeli? ¿Cuál sería la respuesta? Nayeli. ¿Hizo sonar? No, ¿quién hizo sonar más alto el tono Huactay? Rasuñiti. Rasuñiti. Y eso vendría a ser el sujeto, hija. Tranquila, estás nerviosa, creo. A ver, veamos el siguiente ejemplo, hija. A ver. Estaban andando allí los mozos. Los mozos. Estaban andando allí los mozos. ¿Cuál sería el verbo ahí? También ¿Andando? ¿Ah? ¿Cuál sería la pregunta? Acá hay otra perífrasis, ¿ah? Porque acá sería ¿quiénes estaban andando, ¿no? Allí. ¿Cuál sería la respuesta? Los mozos, que viene a ser el sujeto. Hijos, hijas, nunca se olviden de la perífrasis verbal. Ya en secundaria, en universidad, es cierto que en universidad te van a llevar esos cursos básicos ustedes de lenguaje 1, les van a poner lenguaje 2, y les van a poner perífrasis, ya no les van a poner los verbos simples. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver la acción, ¿no? Estaban de estar, andar de andar. Estaban andando, ya viene a ser una perífrasis verbal. Y como vemos acá los mozos, que ese sustantivo está al último. ¿Sí? Entonces no se olviden, ¿quién o quién es más verbo para personas, animales u objetos personificados? ¿Y qué más verbo para cosas u objetos en general? A ver, veamos en la siguiente. El sol del crepúsculo comulga con el hombre. A ver, vamos a llamar a Noemí.
Noemí, ¿me escuchas, hija? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuál sería la pregunta ahí? ¿Con quién comulga el sol del crepúsculo? ¿Con quién comulga? A ver si retrocedemos. Miren, vamos, hija, para que se recuerden. Para cosas, ¿qué más verbo? ¿Sí? ¿Qué más verbo? ¿Quién o quiénes para personas, animales u objetos personificados? Bien, para cosas, ¿qué más verbo? Regresa. Hacemos a la siguiente, a ver, veamos. Ubicamos primeramente el verbo, siempre primeramente el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Hija, Noemí. Comulga. Comulga. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué Muy bien. comulga? ¿Qué comulga? ¿Qué comulga? Con el hombre. ¿Correcto? ¿Qué comulga? ¿Quién? Ah, el sol del crepúsculo. Entonces vendría a ser el sujeto. Tenemos la siguiente oración. Muchas gracias, Noemi. Bien. Ellos sabrán la verdad. Jessica. Sí, profesor. ¿Cuál sería el verbo ahí? Sabrán. Muy bien. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quiénes sabrán la verdad? ¿Quiénes sabrán? La respuesta viene a ser entonces ellos, que viene a ser el sujeto. Michelle, la siguiente oración dice, en el corredor de los maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. Y todos también presten atención, por favor. Ubicamos el verbo. ¿Dónde está el verbo ahí, Michelle? Colgaban. Colgaban. ¿Cuál sería la pregunta? Acá está el verbo, colgaban. ¿Qué colgaban en el corredor de los maderos del techo? Correcto, muy bien. Racimos de maíz de colores, que vendría a ser el sujeto y que está al final. Entonces, no olvidarse, alumnos, quiénes para personas, animales u objetos personificados y qué más quién para objetos. Muy bien. Pero eso sí, por favor, siempre recuerden, por favor, la perífrasis verbal. Porque pueden haber 2 o 3 verbos, ¿sí? Que pueden estar enlazados o no. Depende por una preposición, ¿no? O una conjunción. Eso no se olviden, por favor, hijos e hijas. Perífrasis verbal. Veamos lo que es la estructura del sujeto. En cuanto a la estructura del sujeto, estudiantes, tenemos en primer lugar lo que es el núcleo. ¿Qué núcleo puede venir a ser? La palabra más importante del sujeto. En otras palabras, otros le dicen que es el elemento nuclear, ¿sí? Que es otro término que están utilizando ahora últimamente. Y puede estar rodeado de subordinados. ¿Cómo profesor de subordinados? ¿A qué se refiere? Ay, le cambian de nombre, pero viene a ser lo mismo, hijos, hijas. Subordinados le dicen a los modificadores. No se olviden, por favor. Modificadores. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo. O cualquier palabra que cumpla la función nominal. Alumnos. ¿Y cómo así, profesor? Ahora lo vamos a ver. Cuando es un sustantivo, los jóvenes de hoy serán los profesionales. Porque la pregunta será, ¿no? ¿Quiénes serán los profesionales? Los jóvenes de hoy. Un sustantivo, ¿cuál es el sustantivo de los jóvenes de hoy? Jóvenes. Y viene a ser el núcleo del sujeto. También puede ser un pronombre. Porque hemos dicho, ¿no? Que el nombre se reemplaza por un pronombre. Ellos serán profesionales. Núcleo del sujeto, ellos. Un infinito o infinitivo, por favor, no se vayan a confundir.
Los infinitivos siempre terminen en ar, er, ir, por favor. Primera, segunda y tercera conjugación. Ar, er, ir. Tenemos acá. Trabajar es un verbo, ¿sí? Luchar es otro verbo. Y están unidos por una conjugación. Y luchar, pero en este caso están por un infinitivo, pero en sujeto. Porque el verbo acá vendría a ser requiere. De la decisión de los jóvenes. Entonces, trabajar y luchar, núcleo del sujeto. Y con esto se le está demostrando que de repente puede haber 2 o 3 núcleos del sujeto, o más, dependiendo del tipo de oración. ¿Qué más? Puede ser un adjetivo sustantivado también. En este caso, lo agresivo es su mirada. Le causó pavor. ¿Qué le causó pavor? Lo agresivo de su mirada. Pero ¿cuál es el adjetivo sustantivado? Adjetivo es agresivo, pero sustantivado. De su, ya se refiere a una persona, por eso sustantivado, núcleo del sujeto. También puede ser una proposición subordinada sustantiva, alumnos. ¿Cómo así, profesor? Tenemos el ejemplo, obsérvenlo. ¿Quién come alcachofas sabe cantar en quechua? Proposición subordinada. Quien come alcachofas sabe cantar en quechua. Bien, ahora veamos los subordinados en otra parte, que son los modificadores, alumnos. Son todas aquellas palabras que acompañan al núcleo, ¿no? Y hemos visto que en el núcleo puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, un infinito, un adjetivo sustantivado, una proposición subordinada sustantiva. ¿Sí? Y que dependen del sintáctico, modificadores y la aposición. Por ejemplo, tenemos el hermoso cuadro multicolor, ganó el concurso. Entonces tenemos acá cuadro, núcleo de sujeto sustantivo. Multicolor, modificador directo. Hermoso, modificador directo. Y el modificador directo, que eso los conocen como subordinados. Bien, ahora sí nos vamos exclusivamente ya a los modificadores, estudiantes. Tenemos el modificador directo, que se une al núcleo sin ningún enlace, o sea, sin ningún nexo, ¿correcto? Y pueden cumplir esta función de un artículo, alumnos. En este caso, los jóvenes aman el estudio. Bien, ¿quiénes aman el estudio? Bueno, reconocemos el sujeto y a los jóvenes, ya está con rojo. Bueno, lo estoy repitiendo para que se les quede todavía un poquito en su cerebrito. Los jóvenes. Sustantivo, jóvenes, núcleo del sujeto. Los artículos, modificador directo. Se une sin ningún nexo, como están viendo. Por eso es modificador. Cuando es un adjetivo, el interesante libro trajo nuevas teorías. Sujeto, el interesante libro. Tenemos acá cómo se llama. Libro. ¿Será modificador directo o qué es libro? ¿Qué función cumple el libro? A ver acá. Núcleo del sujeto. ¿Ah? El núcleo del sujeto porque viene a ser un sustantivo. ¿Correcto? ¿Te diste cuenta, Michelle? Sí, acá hay un error. Es núcleo del sujeto. Interesante, que viene a ser un adjetivo, modificador directo y él también modificador directo. Muy bien. Por ahí van las trampitas. Bien, observemos bien. Continuemos. Cuando es una construcción endocéntrica, adjetiva, entonces acá vamos a tener que un adverbio más un adjetivo. El alumno más hábil respondió. Bueno, acá está el verbo respondió. Sujeto. Puedo preguntar, ¿no? ¿Quién respondió? El alumno más hábil. Muy bien. Núcleo del sujeto. Un sustantivo. Alumno. Uy, ¿qué pasó? Disculpen, solito se...
Entonces, alumno viene a ser el núcleo del sujeto porque es un sustantivo. El modificador directo porque es un artículo. Más es un adverbio. Y hábil es un adjetivo, estudiantes. Ahí viene a ser una construcción endocéntrica adjetiva. Más hábil. Y eso viene a ser el modificador directo. Solamente en ese caso, por favor. ¿Eh? Porque usted me dice, profesor, pero más es un enlace. No, es un adverbio. Luego vamos a ver cuáles son los enlaces. También cuando es una proposición subordinada adjetiva. Subordinada. Tenemos la joven que logró ingresar mereció mejor puntaje. ¿Quién mereció mejor puntaje? La joven que logró ingresar. Sustantivo, joven, núcleo del sujeto. La es un artículo, modificador directo. Acá, que logró ingresar una proposición subordinada adjetiva, que viene a ser el modificador directo. Veamos el modificador indirecto. Acá más bien se une al núcleo mediante un enlace. Todo modificador indirecto es una construcción exocéntrica, fuera, pues siempre va a tener esta estructura. Modificador indirecto, enlace más término. Enlace con E, término con T. ¿Qué tipo de modificador directo tenemos? El modificador indirecto es un complemento, cuando su enlace es una preposición. Solamente cuando es una preposición. Tenemos ahí, el libro de álgebra fue leído. ¿No? El sujeto es el libro de álgebra. Pero tenemos acá libro, núcleo del sujeto, el, que es un modificador directo, pero este de, que viene a ser una preposición, que une con el otro sustantivo álgebra, término. Entonces, viene a ser un modificador de complemento. Solo por este enlace, que es una preposición, por favor. Veamos el otro caso. Con el modificador indirecto es una construcción comparativa. Acá el enlace es una subfunción comparativa. O sea, hay comparaciones. Como, así como, tal como, tanto como. Ejemplo, hombres como tú harán el cambio. ¿Quiénes harán el cambio? Hombres como tú. Hombres, que es el sustantivo, viene a ser el núcleo del sujeto. Como, que ese es el enlace desde la subfunción, ¿no? Comparativa. Y tú, que viene a ser el término, un pronombre. Hay comparación, dice, hombres como tú, ¿sí? Entonces una subfunción comparativa y viene y forma lo que es el modificador indirecto. Veamos qué es la posición. La posición, alumnos y alumnas, es la palabra o grupo de palabras, pero que nombran, designan de otra manera. Pero ya a un ser que ya se ha mencionado, que ya está referido en el núcleo del sujeto, pero no en el predicado, en el núcleo del sujeto. Bien, y acá tenemos dos casos. Uno, que es la posición explicativa. Aclara la idea del núcleo, pero aparece entre comas. Aparece entre comas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos Carlos, mi hijo, estudia en Sesca. Mi hijo, que está entre comas, viene a ser la posición. Porque muy bien hubiera escrito Carlos, estudia en Sesca. Pero estoy explicando que es mi hijo. Viene a ser una posición. Aposición especificativa. Acá precisa el significado del núcleo. Acá no llevan comas. Bien. El arquitecto Ramírez viajó a Puno.
¿Cuál es la posición? Es Ramírez. Está especificando quién, qué arquitecto ha viajado a Puno. ¿Qué arquitecto ha viajado a Puno? Entonces, el arquitecto Ramírez viene a ser el sujeto, pero con una posición especificativa. Ojo, explicativa entre comas, especificativa no. Te precisa. Tenemos clases, alumnos, de sujeto. En primer lugar vamos a ver por la presencia o no del sujeto. En este caso tenemos en primer lugar el sujeto expreso. O sea, el expreso es el que está escrito, es el que está mencionado con palabras. Y tenemos acá, por ejemplo, ella toca el violín. ¿Quién toca el violín? Ella. Expreso está ahí. El sujeto tácito, estudiantes, es el que no está mencionado con palabras, pero está sobreentendido. Tenemos acá. No nos olvidemos de este yo. Te miraré de reojo. Pero ¿quién te miraré? Yo te miraré de reojo. Sobreentendido. Porque también hay sujetos, oraciones que no tienen sujeto. Este sí tiene sobreentendido. Por la cantidad de núcleos, alumnos. Sujeto simple. Solo tiene un solo núcleo. Por ejemplo, un nuevo libro es siempre una revelación. ¿Qué es siempre una revelación? Un nuevo libro. Sustantivo, libro, núcleos juntos, es el único. Veamos el sujeto compuesto. Su mismo nombre es compuesto, entonces tiene dos o más núcleos del sujeto. Tenemos un ejemplo. Romeo y Julieta se llamaban Romeo, que es un sustantivo, Julieta es un sustantivo, ambos son núcleos del sujeto compuesto. Pero por la presencia o no de los subordinados, alumnos, tenemos un sujeto incomplejo. ¿Cuál es este sujeto incomplejo? ¿Está estructurado, está formado, constituido solo por el núcleo o también modificadores directos? Por ejemplo, febrero es un mes carnavalesco. ¿Qué es un mes carnavalesco? Febrero no tiene modificadores, está solo, núcleo. Y la otra forma es de que solamente tienen modificadores directos, no indirectos. Por ejemplo, la obra nueva fue publicada. Obra, sustantivo, núcleo del sujeto, la, artículo, modificador directo, nueva, adjetivo, modificador directo. Puede estar solo el núcleo del sujeto o puede también estar acompañado de modificadores directos, solamente de eso. En cambio, el sujeto complejo, por eso dice complejo, ¿no? Además del núcleo del sujeto, ¿qué aparece? El modificador directo o la posición. No, perdón, acá es modificador indirecto, ¿sí? Indirecto, en el complejo. Por ejemplo, el obrero de esta fábrica exige mejor salario. ¿Quién exige mejor salario? El obrero de esa fábrica. Si este complejo puede tener el núcleo, el modificador directo, pero también el modificador indirecto para que sea complejo. ¿Correcto? Entonces acá es indirecto, por favor, no es directo, hay un error ahí. Por eso es de esa fábrica, que tenemos un nexo de una preposición. Ahora con aposición, veamos. El obrero Rivas viene a trabajar temprano. ¿Quién viene a trabajar temprano? El obrero Rivas. El obrero Rivas. Y si yo les hago una pregunta, ¿qué tipo de aposición tiene este sujeto?
el obrero Rivas? ¿Explicativa o especificativa? Recuerden que las explicativas van entre comas y las especificativas no. Entonces, ¿qué sería? Especificativa. Especificativa, correcto. El obrero Rivas. Estoy especificando qué obrero vine a trabajar temprano. Bien. Veamos por la voz en que se encuentra la acción. Acá tenemos pues el sujeto activo, que también es llamado agente. Es cuando el sujeto realiza la acción. El sujeto realiza la acción. Por ejemplo, ¿no? Roberto escribe una carta. Roberto está escribiendo, está en una acción. Los policías golpearon a los ambulantes. ¿Qué están haciendo los policías? Están golpeados. Entonces el sujeto realiza la acción. En cambio, en el sujeto pasivo, llamado también paciente, es cuando el sujeto recibe la acción. Una carta es escrita, ¿no? Una carta por Roberto. Siguiente, los ambulantes fueron golpeados por los policías. Quienes fueron golpeados fue, ¿no? Los ambulantes. Por los policías. Por eso es pasivo. O sea, el sujeto en la voz pasiva al 1 siempre presenta el verbo auxiliar. Ser más el participio pasivo en el predicado. A ver, es escrita, ¿sí? Acá hay un verbo auxiliar. Fueron golpeados de golpear, fueron, ¿no? De ser golpeados, el verbo auxiliar. Siempre. En cambio, en la otra no. Miren, es directo. ¿Sí? Bien, estudiantes, en actividades elaboran un organizador visual con la información brindada en el cuaderno. Toman una fotografía nítida y la envían a la plataforma de la institución. Y ahora sí ingresamos, estudiantes, a la plataforma, alumnos, y nos ubicamos en el módulo 5, y ubicamos examen diario número 3, lenguaje 1, tercer bimestre. Si alguien no lo ubica, me avisa, por favor. ¿Qué página, profesor? ¿Página? Jefferson, ¿dónde estás tú? No es página, es, hijo, al módulo 5. Me equivoqué, profesor. ¿Qué estarás haciendo? Oye, ¿qué programa estás viendo? ¿Qué juegos estarás realizando, Jefferson? Me has dejado frío, me ha caído un balde de agua. ¿Qué página? Siquiera nos has hecho sonreír, Jefferson. Nos has alegrado la vida. Bien, Jefferson, ahora sí, concéntrate, hijo. Vamos. Terminan y me indican, por favor. Bien, tenemos más acá a Arturo. Ha faltado Diego Senti y Ángel David.